¿Se han preguntado si los lugares y las ciudades futuristas que vemos en las películas algún día serán realidad? Pues esto es lo que quiere hacer realidad NEOM, un proyecto de megaciudad ubicada en Arabia Saudita. Hoy en día, la mayor parte de la población ignora que hay en marcha megaproyectos arquitectónicos titánicos por todo el mundo, pero hay una parte específica del mundo donde estas bestialidades abundan. Esta parte del mundo es Arabia Saudita. Hoy hablaré un poco de ella, específicamente del sector de la infraestructura del país. Todos, o la mayor parte de las personas, hemos oído algo sobre esta nación, y la mayoría de los que conocemos esta nación relacionamos una palabra inmediatamente con ellos: edificios. Es impresionante la trascendencia que dejaron con sus edificaciones. Con más de 7 millones de barriles de petróleo producidos diariamente y 542 millones de toneladas al año, fue el segundo principal productor de barriles del mundo. La economía del país se basa principalmente en el petróleo. Esta es la principal razón por la que sus proyectos han sido y son tan ambiciosos, teniendo el capital hasta dónde llegarán. Ahora hablaré de NEOM, un megaproyecto descomunal, muy ambicioso, de construir una ciudad del tamaño de un país. Varios recintos, centros turísticos y ciudades tecnológicas en varias partes de la nación, siendo la joya del megaproyecto la llamada The Line. Como su nombre lo dice, esta edificación es una línea formada por dos edificios en paralelo de 170 kilómetros de largo, 200 metros de ancho y 500 metros de alto cada uno, con capacidad para 9 millones de personas, donde la forma de transporte por primera vez en el mundo contemporáneo no sería el automóvil, sino un sistema de tren que podrá recorrer los 170 kilómetros en 20 minutos. La idea de NEOM fue promovida en el año 2017 por el propio príncipe de la familia real de Arabia, Mohammed bin Salman. Esta idea es planteada por el príncipe por dos cuestiones. Una es la necesidad del espacio para sus futuros ciudadanos. Actualmente, Arabia Saudita cuenta con una población de aproximadamente unos 36 millones de habitantes, y según el príncipe, para 2030, esta cifra llegará a los 50 millones. Y otra es la necesidad de dejar de depender tanto del petróleo como principal fuente económica, y que la infraestructura vaya tomando más presencia, como ya lo han hecho con la ciudad de Dubái en los Emiratos Árabes Unidos. Todo esto dicho por él mismo en una entrevista de la cadena de televisión D-Max España, Discovery Max. Hablando un poco del objeto principal de NEOM, The Line, desde mi punto de vista no me parece una mala idea, ya que las ciudades actuales están diseñadas más para vías automovilísticas que para las personas, cuando no debe ser así. También opino que gran parte de las ciudades, por ejemplo la Ciudad de México, están construidas sin una organización, que al momento de expandir su tamaño, esta misma desorganización provoca que la administración de los recursos de una ciudad sea difícil y con el tiempo se vuelve un problema. The Line promete ser un proyecto sostenible, con una huella de carbono neutral, donde toda la energía que ocupe la construcción será obtenida por la creación de parques de energía eólica y paneles de captación de energía solar, además de plantas desalinizadoras para el consumo de agua potable. El diseño de The Line propone una interacción directa entre trabajo, casa y gozo. The Line estará construida por sectores. Cuando los primeros estén construidos, empezarán a ser habitados y a generar ingresos. Así hasta que todos los sectores que conforman la línea de 170 kilómetros sea finalizada. Esta línea podrá ser vista desde el espacio. Ahora, todo esto suena muy fresco, prometedor y optimista,
Pero, ¿realmente sí es algo tan bueno como se nos plantea? Comparemos con un ejemplo similar a lo ambicioso del proyecto, como lo fue el Burj Khalifa, actualmente el edificio más alto del mundo y el cual tuvo complicaciones serias para su construcción. Tuvo un coste de 1.500 millones de dólares. NEOM, por su parte, tendrá un costo de 700.000 millones de dólares, es decir, 465 veces más que lo que costó el Burj Khalifa aproximadamente. Esto solo deja ver la salvajada que es el negocio del petróleo. Ahora, el Burj Khalifa mide 828 metros de altura. The Line va a medir 500 metros de altura. Son casi 2/3 de la altura del actual más grande del mundo. Solo que The Line se extenderá 170 kilómetros a lo largo de los territorios árabes. En mi opinión, no hay manera que algo de esta magnitud casi inconmensurable pueda ser construido, o al menos no en el tiempo para el que está previsto, que es el año 2030. Para darnos una idea del tiempo, tomaré como referencia la investigación del arquitecto Inul Lee de Madark Studio. El proyecto de Burj Khalifa tardó alrededor de 6 años en construirse. Es un plazo razonable. Pero imagínense, The Line tiene una altura similar, pero es de 170 kilómetros de largo. Sería como construir 2.000 Burj Khalifas y dado que el proyecto contiene 2 de estas líneas, en realidad sería como construir 4.000 de ellas. En su pico de la construcción, más de 12.000 personas de más de 100 países estaban trabajando en el sitio. En total, Burj Khalifa requirió 22 millones de horas de personas para lograr su finalización en el 2010. Haciendo la conversión, 22 millones de horas entre 10 horas de trabajo por persona equivale a 2.2 millones de personas durante los 6 años que duró la construcción. Aproximadamente 367.000 personas por año o 1.000 personas trabajando el día por 365 días del año. En este proyecto The Line, en caso de que fuera la misma cantidad de personas trabajando las 1.000 personas por día, tardaría aproximadamente 24.000 años en finalizar la construcción, o la otra opción sería poner a 4 millones de personas al día trabajando todos al mismo tiempo, por 6 años consecutivos, que equivale a 14.600 millones de horas de trabajo. La población en la Ciudad de México es de 8.8 millones de personas. Imagínense, la mitad de toda la población trabajando en la construcción del proyecto todos los días por 6 años consecutivos. Es una bestialidad la categoría y la demanda de tiempo y personal que requiere la construcción. Otra cuestión es, ¿qué tan real será su huella de carbono neutral? Porque sí, cuando esté terminados los sistemas eólicos y paneles solares, abastecerán de electricidad a la ciudad, pero ¿qué tantas emisiones de carbono habrá de parte de la maquinaria, todos los vehículos, transportes de empleados, muchos de ellos de otros países, en el proceso de construcción? Y en el ámbito social, un pequeño documental de Arte.tv, un newsletter en Europa, cuenta una historia de la tribu de los Howeitat, una tribu que vive en la zona donde se va a crear NEOM, lugar donde el príncipe heredero de Arabia Saudita, en una entrevista con Bloomberg, dijo que estaba vacío, donde no tenía ninguna demanda de población. Pero meses después salieron quejas de los habitantes que NEOM les estaba expropiando sus casas e incluso casos de gente desaparecida por videos que subieron a las redes quejándose de la situación. Esto se volvió un caso de violación a los derechos humanos. Y no solo humanos, también afectará al hábitat natural. Literalmente atravesará a la mitad un territorio por 170 kilómetros. Donde está lleno de flora y fauna, y puede crear desbalances en los ciclos de migración de los animales o carencias de alimento para un sector determinado, desbordando consecuencias en toda la cadena alimenticia de la región. Podemos ver que The Line parece ser el futuro de las ciudades. Sin embargo, el precio por construirlo no solo es alto monetariamente hablando, sino también implica una serie de sacrificios humanos, naturales y ecológicos, que hace que nos preguntemos
sí vale la pena que se construya esta mega ciudad. Yo me pregunto si los arquitectos de este proyecto están al tanto de lo que se está haciendo y las consecuencias que tiene la construcción de esta nueva ciudad, que tendría un impacto bueno y malo, en mi opinión. Si bien en la entrevista ya antes mencionada de Discovery Max, les piden explicar el proyecto y a todos se les ve muy entusiasmados. Cuentan con buena fe de que, si es logrado, será una de las obras más revolucionarias en la historia de la humanidad y el paso a las ciudades del futuro. Viendo todos los panoramas, yo pienso que tiene muchísimos problemas y complicaciones. Sin embargo, como fanático de las grandes urbes y de los rascacielos, me encantaría ver este proyecto terminado un día. Para que esto sea posible, yo propondría recortar la distancia que tiene. 170 kilómetros de largo es muchísimo. Se nota claramente la ambición de ser lo mejor en sector infraestructural, pero para dar este golpe de innovación y trascender la historia humana, considero excesivo el tamaño, porque no olvidemos que The Line es solo uno de los proyectos de NEOM. También existen Magna, Oxagon, Syndala y Trojena, que tal vez para otro video pueda hablar de esos proyectos. Además de recortar la distancia, hay un factor que son las clases sociales. El príncipe menciona que será un proyecto no exclusivo para los ricos y poderosos. Está abierto para todo tipo de personas. Aunque siento que con el tiempo iremos viendo que esto no será así. Aparte, no solo es preocuparse por la sostenibilidad eléctrica, también la sostenibilidad alimenticia para 9 millones de personas. Yo destinaría gran parte del presupuesto del proyecto a sistemas de innovación de agricultura y granjas de todos los diferentes tipos de carne. Que mejor sea una ciudad de solo 50 kilómetros de largo y a los costados los campos de cultivo y granjas. Así como quieren dar el paso a ciudades del futuro, estaría excelente que buscaran también dar el paso a las granjas y cultivos del futuro. Esto incluso podría tener repercusiones más fuertes en el mundo, si es que crean alguna tecnología replicable. Sería mejor más que solo crear edificios. Con el presupuesto de NEOM, se puede innovar mucho en el sector de actividades primarias, y haría un bien mayor para el mundo. Otro factor para tomar es el ecosistema, pues nos encontramos en un desierto, de los ambientes más extremos que existen. Aunque veo el lado bueno de esto, ya que el desierto puede ser un objeto de experimentación excelente para las nuevas ciudades, debido a su rudeza con la vida. Podríamos ver que también nos logramos adaptar los humanos con nuestras invenciones a todo tipo de ambientes. Por último, considero que esto es algo que la gente debe estar enterada. Por lo que dije al inicio del video, no estamos enterados de los avances arquitectónicos, siendo la arquitectura un diario en nuestras vidas. Y lo que pienso, y con apoyo del arquitecto Víctor Legorreta en su conferencia en el Congreso Nacional de Estudiantes de Arquitectura, la arquitectura es un escape del mundo alocado, un espacio de paz y tranquilidad vital para la salud mental. Debemos estar informados cómo progresa, porque algo que nos ha dejado la globalización es que tarde o temprano los avances llegan a cada rincón del mundo. Claro, que cuenten con internet. De nuevo, me encantaría haber terminado este proyecto. Sin embargo, el mejor argumento del plan actual es solo la innovación de las ciudades. De ahí en fuera no veo razones tan importantes para que se lleve a cabo la construcción, a menos que hagan un cambio drástico en sus objetivos. Estoy seguro de que la ambición de NEOM hará que se construya a como dé lugar, y con los recursos económicos, ellos son los de la última palabra.